¿Qué tal, mis hermanos, amigos? Sean bienvenidos a este estudio, meditación de lo que es el libro de Romanos, el estudio de la palabra de Dios, el cual estamos ya semana a semana compartiendo con cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha permitido ya avanzar hasta el capítulo 9. El capítulo 9 de este libro de Romanos es un capítulo muy importante. Ya en el capítulo 8, Pablo, el apóstol, quien escribe esta carta inspirada por el Espíritu Santo, nos ha hablado acerca de los privilegios, pero también de las responsabilidades de estar en Cristo. Nos ha asegurado el capítulo 8 de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos ha dicho que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El capítulo 8 fue prácticamente una palabra de ánimo, de seguridad, pero esto generó, y Pablo se adelanta a sus adversarios, esto generará pues dudas, objeciones, como la de los judíos. ¿Qué pasó con el pueblo judío? ¿Qué pasó si Dios se ha revelado al pueblo judío y a la humanidad? ¿Por qué el pueblo judío es quienes menos creen? Entonces, aquí ya el capítulo 9, Pablo va a tratar ese tema de la fidelidad del plan de Dios para los judíos. En el pueblo judío se va a centrar aquí el apóstol Pablo, en lo cual va a decir que ante la objeción, ¿qué pasó? ¿Falló Dios? ¿Falló ante su plan, ante el pueblo judío? Los del nuevo pacto, ¿qué seguridad tenemos de que Dios no nos deseche? Y eso es lo que va a Pablo a hablar, y ya hemos visto en la primera parte del capítulo 9 cómo Pablo explica y dice: no, la palabra de Dios no ha fallado, dice en el capítulo 9 versículo 6, y habla de que no todos los que son descendientes biológicos de Israel son realmente el pueblo del Israel espiritual, el Israel escogido, el Israel que forma parte de la iglesia de Dios, el Israel salvo, ¿no? Y pone el ejemplo de Abraham, ¿no? Abraham tuvo muchos hijos, tuvo su primer hijo mayor, Ismael, que fue un acto desesperado de Sara y Abraham por ayudar a Dios a cumplir sus promesas, pero fue un acto en la carne. Y Dios dice que no era en Ismael el pueblo de Dios, sino en Isaac. Y aún más, tuvo muchos hijos después de que murió Sara. Abraham tuvo otros hijos, los cuales no formaron parte de la promesa. Conclusión, dice, en cuanto al caso de Abraham, nos da a entender que el ser pueblo de Dios no depende, el ser hijo de Dios no depende de la acción humana, del esfuerzo humano, sino depende de Dios. Y luego pone el ejemplo ya en el versículo 10 de lo que es Jacob y Esaú, ¿no? Pone el ejemplo de Jacob y Esaú, que Dios escogió a Jacob para que sea del pueblo de Dios, para que sea el heredero de las promesas de Dios, ¿no? Y dice pues que no todo aquel que desciende de Israel es hijo de Dios, se refiere, ¿no? Hijo de Dios, sino aquel a quien Dios escoge, como en el caso de Jacob, escoge conforme a sus propósitos. Dios escoge para que sean pueblo de Dios, para que seamos parte de ese redil. De esa manera es quien Dios ejerce soberanía al elegir quién es su pueblo y quién no lo elige. Y esto es algo que prácticamente mueve nuestros conceptos. ¿Por qué? Porque está hablando desde el punto de vista de la soberanía de Dios. Desde el punto de vista de la soberanía de Dios, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es quien controla y quien establece cómo serán las cosas en la humanidad, en el mundo. Eso es la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todo, nada se le escapa. Él decide. No es el hombre que decide, ni que Dios está supeditado a los hechos o acciones del hombre para tomar sus decisiones. Desde el punto de vista de la soberanía de Dios, Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, de las cosas grandes y pequeñas. De las cosas grandes y pequeñas. Y el capítulo 9, versículo 13, termina con estas palabras. Se le dijo, el mayor servirá al menor, es decir, Esaú servirá a Jacob. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
Entonces, el ser hijo de Dios es según la promesa, según la elección soberana de Dios, según sus propósitos. ¿Sí? Dios es soberano y no es un soberano caprichoso, sino es un soberano que elige y toma decisiones y hace las cosas, designa las cosas con un propósito. No es como los hombres, no es como los soberanos, reyes humanos que toman decisiones caprichosas muchas veces. No, Dios es un Dios sabio, misericordioso, y Él toma las decisiones en su soberanía según su sabia voluntad y misericordia, ¿no? Entonces, con esto, hasta el versículo 13 del capítulo 9 de Romanos, el apóstol Pablo establece por el Espíritu Santo de que el ser hijo de Dios, el ser pueblo de Dios, el participar de lo que en el capítulo 8 habló, el ser justificados, el ser santificados, el ser glorificados, pues es algo que viene de Dios, es algo en lo cual Dios tiene una participación activa y no es la obra del hombre lo que logra esto. Esta doctrina va a generar, esta enseñanza va a generar extremismos distorsionantes de lo que es el Evangelio. Sí, muchos van a torcer esta doctrina. Van a torcer esta doctrina y van a razonar de esta manera, ¿no? Si Dios es quien determina que los hijos, quienes son hijos de Dios, y Él elige quienes son pueblo de Dios escogido, entonces ya no hay nada que hacer. Ya todo está determinado. Aún, ¿para qué predicar? ¿Para qué evangelizar? Si Dios lo tiene todo determinado. Entonces, ese mismo Dios que establece, y aquí que está revelándonos su elección soberana, su soberanía sobre toda la humanidad, ese mismo Dios también manda a que el hombre tiene que creer, tiene que aceptar a Cristo. Y que la iglesia tenemos que orar por los pecadores y tenemos que predicar el Evangelio. Eso establece. Son aparentemente dos conceptos antagonistas. Pareciera que se contraponen, pero están ahí, van en paralelo. Uno es verdad, Dios elige, Dios determina, pero también es verdad que Dios es quien manda al hombre a ser responsable en creer el Evangelio, en aceptar el Evangelio con sus labios, declararlo y creerlo con su corazón. Y también es responsabilidad de los creyentes predicar y llevar el mensaje. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de salvación. Dos verdades con las cuales el creyente tiene que vivir. No anular, la una no anula a la otra, ni la otra anula a la otra. Nunca los principios de Dios van a ser unilaterales. Lamentablemente hay quienes quieren exaltar la soberanía de Dios y anular el concepto de la responsabilidad del hombre de creer y del hombre y de la iglesia de predicar. Y ya no predican, ya no hacen evangelismo. Lo que el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 3:16, él reconoce que el apóstol Pablo escribía cosas difíciles de entender. Aún para el mismo apóstol Pedro eran cosas difíciles de entender, que los indoctos tuercen, dice, para su propia perdición, ¿no? Tuercen las escrituras como las demás escrituras. Entonces aquellos que estaban pensando, si Dios es soberano, si Dios determina, y luego dicen, pues entonces ya no hay que evangelizar, ya no hay que predicar, ellos están torciendo la palabra de Dios. Si bien Dios en su misericordia nos ha revelado que Él es quien determina soberanamente todas las cosas en el mundo, tanto material como espiritual, porque eso es el soberano. Dios no puede dejar de ser soberano en alguna área de la vida de su creación. Él es soberano en todo. Entonces, así como Él es soberano, también Dios ha establecido que el Evangelio debe ser predicado y debe ser creído para ser salvado. Dos verdades que una no anula a la otra. No hay manera de reconciliarlas para dar tal vez un mensaje que se acomode al razonamiento humano. Así los muestra Dios, y vamos a ver que el apóstol Pablo no se hace problemas para tratar de reconciliarlo o para tratar de darle un entendimiento de acuerdo al razonamiento humano. Es cierto que los creyentes tenemos dudas, ¿no? Y esto también a nosotros como creyentes nos genera ciertas dudas, ciertas preguntas, ¿no?
La elección, ¿cómo es que si Dios elige? ¿Cómo es que entonces Dios ahora manda que prediquemos? Pero el creyente verdadero lo hace con un espíritu de humildad, no cuestionando a Dios, sino como que somos ignorantes de la sabiduría de Dios y que buscamos una respuesta humildemente ante el conocimiento del Señor, al conocimiento de Dios. Pero hay quienes lo hacen de manera cuestionante, de manera atrevida a Dios. Y esta respuesta a estas observaciones es una respuesta a aquellos que preguntan de manera que cuestionan a Dios, de manera que están increpándole a Dios. Y dice así el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Esta primera objeción cuestiona, pero rápidamente el apóstol Pablo da la respuesta inmediata, ¿no? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En nuestro pensamiento humano, creemos muchas veces que justicia es lo mismo que igualdad, pero no. Ante Dios, ni ante el buen entendedor, no siempre justicia es sinónimo de igualdad. En cuanto a los seres humanos, en cuanto a los hombres, Dios elige a Jacob y no elige a Esaú. Al entendedor común diría, eso es injusto. ¿Por qué lo elige a Jacob y por qué desecha a Esaú? ¿Por qué amé a Jacob y aborrecí a Esaú? Dice. Entonces razonamos así. Y pensamos humanamente, Dios debió haber dado la oportunidad a ambos. ¿No? Pensamos así. Pero cuando pensamos de esta manera, tenemos que tener presente, o cuando analizamos este texto, que está hablando desde el punto de vista de la soberanía de Dios, y Dios no va a tocar aquí la responsabilidad del hombre. No va a tocar el punto de que es necesario creer. No va a poner énfasis, no, Esaú desechó a Dios. Esaú fue un profano con las cosas de Dios. No va a tocar ese punto, porque ese punto es la responsabilidad humana. Y aquí está enfocando desde el punto de la soberanía de Dios. Para Dios y para el buen entendedor, justicia ante una humanidad que está perdida, condenada. Y condenada con justo juicio. ¿Sí? ¿Sí? La humanidad entera estamos condenados, como ya lo dijo en Romanos 3. Si usted ha seguido los estudios y ha leído y ha estudiado Romanos, hasta este punto usted y yo entendemos muchas cosas. Que no hay justo ni aun uno. Toda la humanidad está en condición de condenada, perdida. No hay justo, uno solo. No hay quien busque a Dios. No hay quien quiera de Dios, saber de Dios. La humanidad entera le da la espalda a Dios. No puede agradar a Dios, ni quiere agradar a Dios. Esa es la condición del hombre natural, de toda la humanidad. Esa era la condición de Jacob y esa era la condición de Esaú. Ambos estaban en condenación. Era lo justo que Jacob sea desechado, que Esaú sea desechado, que Jacob y Esaú no merecían, ninguno de ellos, ser escogidos para ser pueblo de Dios, para ser hijos de Dios. Ninguno de ellos merecía. Lo justo ante Dios es que ambos sean desechados, ambos están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo justo. Y eso es lo justo para toda la humanidad. Todos los seres humanos, nuestra condición es que estamos condenados justamente, no injustamente, justamente por nuestros pecados a la condenación eterna. Pero Dios, cuando escoge a Jacob, cuando Dios escoge a Jacob, no es un acto de injusticia, es un acto de misericordia. Dios nunca hace injusticia, tenemos que tener presente. En el caso de Jacob y Esaú, Dios hace misericordia con Jacob al escogerlo desde el vientre de su madre. No es injusticia eso, es misericordia. Y con Esaú simplemente deja que siga el proceso en el cual está, en condenación, separado de Dios, desechado de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí no hay injusticia de parte de Dios al escoger a uno y no escoger al otro. Con el que escoge, Dios hace misericordia porque lo escoge de una condición de justa condenación,
y al que no escoge simplemente lo deja bajo la justicia de Dios, bajo el justo juicio de Dios. De esa forma debemos ver esto, desde la perspectiva de la soberanía de Dios, y para todos nosotros, buenos entendedores bíblicos, Dios jamás hace injusticia. Dios muestra dos cosas: misericordia, gracia y justicia merecida. La misericordia ahora no es derecho reservado del Dios que la hace, de Dios que hace misericordia. No es un derecho exigible de todos los condenados. Entonces la imagen es esta: una humanidad condenada, seres humanos condenados, y un Dios que, ante ver esa humanidad condenada, desde el punto de vista de la perspectiva de su soberanía, ¿no?, Él salva de ese grupo, de esa humanidad, salva a los que serán pueblo escogido, a los que serán pues hijos de Dios. Gloria al Señor. Y aquí le llama la elección soberana, ¿no? Y esto nos va a decir en el versículo 15, escucha atentamente: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cuando Dios muestra su gloria a Moisés, Moisés pide ver la gloria de Dios, ¿no? Y en ese querer ver la gloria de Dios, Él le dice: me mostraré, proclamaré mi nombre. Parte de la gloria de Dios es proclamar su nombre. Y dice: y tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Este acontecimiento fue después de la rebelión con el becerro de oro, en el cual Dios era justo y soberano castigar a todo el pueblo, desaparecer a todo el pueblo de Israel. Pero Moisés clama a Dios y Dios se compadece, tiene misericordia, no de todos, sino de aquellos que Dios elige para continuar siendo el pueblo de Dios, ¿no? Recuerde, estamos hablando desde el punto de vista de la soberanía de Dios. Claro, desde el punto de vista de la responsabilidad humana, los que fueron destruidos permanecieron endurecidos, quisieron seguir adorando al becerro, fueron rebeldes. Y los que fueron salvados, pues se arrepintieron con llanto y fueron al lado de Moisés, ¿no? Es decir, al lado de Dios, ¿no? Por eso es que de esa manera hay que entender esto. Desde el punto de vista de la soberanía de Dios, y aquí nos está tratando desde el punto de vista de la responsabilidad humana. Desde el punto de la soberanía de Dios, entonces Dios se compadece del que quiere compadecerse. Es un derecho tener misericordia. Es lo justo que todo el pueblo de Israel sea desaparecido, sea castigado, sea destruido totalmente. Es lo justo ante la rebelión del pueblo hebreo allá en el desierto. Pero Dios se glorifica, muestra su gloria cuando tiene misericordia de quien Él quiere tenerla. El pueblo no puede exigir, el que está condenado no puede exigir misericordia. Exigir, puede clamar sí, pero no exigirla. Amén. Entonces, de esa manera, alguien diría: pero es injusto que Dios haya salvado a algunos cuantos hebreos y a otros haya dejado que sean destruidos y se pierdan en el infierno y sea para siempre. No es injusto. ¿Por qué? Porque Dios no es caprichoso. Cuando Dios dice que tiene misericordia del que quiere y del que no, de los que Dios no tuvo misericordia, y en el desierto no es que estaban clamando misericordia y que Dios le dice: no, a ustedes no, de ninguna manera. Los que Dios no tuvo misericordia simplemente aborrecían a Dios. Moisés les dio la oportunidad de arrepentirse, pero ellos dijeron: no, queremos regresar a Egipto, ¿no? Entonces, nunca los planes soberanos de Dios en la vida práctica, en la vida humana, aquí en la tierra, nunca se contradicen. Es decir, nunca hay oposición, sino que sincronizan y encajan de manera adecuada, que se cumple el plan soberano de Dios bajo lo que es la responsabilidad humana
de voluntad propia. Para que se cumplan los planes soberanos de Dios, jamás Dios fuerza a nadie. Se cumplen de manera natural. ¿Cómo es eso? Eso es un misterio. Pero es un misterio en el cual es perfección de Dios, sabiduría de Dios. Bendito sea Cristo. Entonces aquí ha puesto el ejemplo de lo que es el pueblo hebreo, ¿no? Dios muestra su gloria cuando tiene misericordia de aquellos que Él quiere tenerla. Y mire, ojo, que no dice Él cuando Él tiene misericordia del que se arrepiente. ¿Que tiene que ser así? Sí, en la práctica es así. Pero aquí no lo está enfocando la responsabilidad de arrepentirse del hombre o de clamar misericordia, sino está enfocando desde el punto de vista que Dios es el autor de todo, Dios es el consumador de todo, ¿sí? De hecho, que en la tierra, aquellos que Dios tiene misericordia son los que claman, en la práctica claman misericordia, en la práctica buscan la gracia y misericordia de Dios. Eso es en el plano humano. Pero en el plano divino todo eso ocurre porque Dios así lo determinó. ¿Que es un misterio? Sí, es un misterio. Revelado, revelado. ¿Debe perturbarnos en cuanto a nuestra relación con Dios? De ninguna manera. ¿Debe movernos de nuestra fe? De ninguna manera. Alabado sea Cristo. Gloria al Señor. Por eso dice en el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gloria al Señor. Muy bien, ahora vamos a ver el ejemplo de Faraón. Ya puso el ejemplo de Moisés en el pecado en el desierto. Ahora pone el ejemplo de el Faraón, ¿no? Dice así el versículo 17 para adelante. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Amén. Aquí muestra otro punto importante. Sigue en el mismo punto de la soberanía de Dios. Dice que Faraón fue levantado, fue exaltado como gobernador más poderoso de toda la tierra por obra de Dios. ¿Sí? Daniel dice, Él pone reyes, quita reyes, ¿no? Él muda los tiempos y las edades. Él tiene control, Dios, de todos los reinos de la tierra, de todos los gobiernos. Eso es su soberanía. Eso es la soberanía de Dios, que Dios tiene el control de todo. Gloria al Señor, ¿no? Entonces aquí dice que Dios levantó a Faraón, ¿no? Con un propósito. Si Dios puso al Faraón del tiempo de Moisés como rey, es por un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Diríamos que la vida de Faraón tuvo un propósito, fue una vida con propósito, glorificar a Dios. Sí, Dios todo lo que creó fue en Él, por Él y para Él. Todo lo que Dios creó fue para su gloria. Aun cuando levanta aquí a Faraón, lo levantó para mostrar su poder, para que su poder sea manifestado y sea proclamado que no hay otro Dios como el Dios de Israel, ¿no? Entonces, si Dios levantó a Faraón, lo levantó con un propósito, para la gloria de Dios. Aún en su dureza de corazón, sí, aún en su dureza de corazón. Por eso dice y repite esta frase en el versículo 18, de manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Gloria al Señor. Y cuando leemos el libro de Éxodo, vamos a ver ahí, ¿no?, que Dios manifiesta, ¿no?, en muchos versículos. Por ejemplo, le dice, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Éxodo 4:21. Dios establece en su soberanía que Él endurecerá el corazón de el faraón, ¿no? Y lo repite en el versículo 3 del capítulo 7 de Éxodo, dice, y yo endureceré el corazón de Faraón, ¿no? Y ya más adelante, hablando desde el punto de vista de la responsabilidad de Faraón, por ejemplo, Éxodo 7:13, dice, y el corazón de Faraón se endureció. Y después de cada plaga, ¿no?, y Faraón endureció su corazón, ¿no? Entonces vamos a ver el redactor bíblico, que es Moisés, enfoca cuando trata el caso del Faraón desde dos puntos de vista. En algunos versículos habla desde el punto de vista de la soberanía de Dios, que dice, Dios endureció el corazón de Faraón. Y en otros versículos habla desde el punto de vista de la responsabilidad de Faraón. Faraón endureció su corazón. En otras palabras,
No es que Faraón haya sido un hombre bueno, un hombre amoroso, un hombre abierto a Dios y Dios, de ser bueno, lo endurece su corazón. Algunos piensan que es así, pero eso es falso. No, no funciona así. Simplemente Faraón era un hombre impío, un hombre idólatra, aún más un profano, se creía Dios mismo. Los emperadores en esos tiempos se creían dioses. Entonces Faraón era un profano, era un idólatra, era prácticamente un hechicero porque practicaba en los rituales de hechicería, era el jefe máximo en su nación. Todo lo malo está en Faraón. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo hizo malo? No, Dios no hace a nadie malo. Cuando dice, Él endurece, se refiere a que los deja que sigan su curso natural de esa vida en pecado. El hombre es pecador por naturaleza. Eso, por causa del pecado de nuestros primeros padres heredamos la naturaleza pecadora. Y el hombre sin Dios es un pecador sin freno. Entonces cuando Dios dice, hace misericordia, es un acto directo de Dios. Una intervención divina tiene que haber cuando Dios hace misericordia y toca el corazón de una persona para que busque a Dios. Por eso decimos, ¿no? Cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a compartir el evangelio a alguien, que decimos, Señor, toca su corazón. Señor, mueve el corazón de fulano. Amén. De esa manera, porque entendemos nuestro espíritu, tal vez sin estudiar tanta enseñanza doctrinal, entendemos, el Espíritu Santo nos hace entender de que Dios es soberano y que Él es el quien toca el corazón. Por eso doblamos rodillas y oramos, Señor, toca el corazón de fulano, Señor, salva a fulano, de tal. Vamos a predicar esta hora, sálvale. Y cuando vamos a predicarle, nos enfrentamos ya a la persona y le presentamos el evangelio. ¿Qué le decimos? Entrega tu vida a Cristo, arrepiéntete. Amén. No tratamos el tema de la soberanía cuando estamos predicando el evangelio. De rodillas todos creemos y todos confiamos en la soberanía de Dios. Pero cuando vamos a predicar, nosotros ponemos énfasis y animamos, exhortamos a los seres humanos a que entreguen su vida a Cristo, a que se arrepientan, a que tomen una decisión por Cristo. De rodillas creemos firmemente en la soberanía de Dios en su elección y en su toque al corazón del hombre. Pero cuando estamos frente al pecador, exhortamos a su responsabilidad humana de creer y aceptar a Cristo, arrepentirse para poder ser pueblo de Dios, ser hijo de Dios, ser salvo. Bendito sea el Señor. Son dos verdades que en las prácticas las creemos y las hacemos. Sí, las hacemos. Y aquí, en este capítulo 9 del libro de Romanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, está explicando, está poniéndolas en evidencia al surgir esta primera objeción de que Dios es injusto cuando elige o cuando Él determina las cosas. Dios no fuerza a nadie. Por eso dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Los hombres no están, generalmente el hombre natural no está queriendo buscar a Dios. No está queriendo ser pueblo de Dios. Cuando un ser humano despierta ese deseo de querer buscar a Dios, de querer conocer las cosas de Dios, es por un toque de Dios en tu vida. Cada uno de nosotros, antes de venir a Cristo, aborrecíamos a Dios. No queríamos saber con la palabra nada. Cuando alguien nos predicaba, nos molestaba. Cuando alguien nos invitaba a una iglesia, no queríamos ir a una iglesia. Hasta que Dios un día tocó nuestro corazón y despertó en nosotros ese hambre y sed de su palabra. Despertó en nosotros el querer y el hacer. Sí, es la mano de Dios. Nuestras madres, nuestros familiares, la iglesia oraba por nosotros. Nosotros no lo sabíamos y Dios tocó nuestros corazones. Cuando Dios toca nuestros corazones es que nos interesamos, la Biblia nos interesa, queremos conocer más de Dios, queremos congregar en una iglesia, preguntamos dónde hay una iglesia. Eso es una obra activa de Dios, a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Eso es lo que ocurre aquí en la tierra. De esa manera se manifiesta la voluntad soberana de Dios. Y no hay contradicción, y no tiene por qué haberla con la soberanía de Dios. Conclusión, gloria al Señor. Podemos decir que Dios no es injusto
Ante esta primera objeción, Dios no es injusto. Dios jamás hace injusticia con el ser humano. Dios solamente muestra su justicia y su misericordia. Jamás es injusticia. Hacer misericordia con un ser humano que está condenado, perdido, no es injusticia, es misericordia, gracia. Y cuando un ser humano continúa en su estado de perdición, de condenación, y se condena al final de sus días, eso es justicia de Dios. Claro que bajo la responsabilidad humana, el que se salva tuvo que arrepentirse, tuvo que escuchar el Evangelio. Y bajo la responsabilidad humana, aquel que se pierde, escuchó el Evangelio pero rechazó, endureció su corazón ante la predicación del Evangelio. De esa manera se dan las cosas aquí en la tierra. Abraham creyó en esperanza, en contraesperanza. Sí, esos dos puntos a veces siempre están en la vida del creyente. Dios le dice a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia, en Isaac serán benditas todas las familias de la tierra. Y después le dice, sacrifica y mata a Isaac. Ahí Abraham tuvo que creer las dos cosas. Abraham tuvo que creer que en Isaac va a ser la descendencia, Isaac será el heredero de las promesas, y tuvo que creer que Dios realmente le decía que sacrifique a su hijo. ¿Sí? Esas dos cosas las tuvo que creer. Tuvo que creer que aunque él mate a su hijo, Dios lo va a resucitar, pero Isaac igual va a ser heredero de las promesas. Creyó en esperanza, en contraesperanza, ¿no? Y muchas cosas son así en las Biblias, esos misterios, esas cosas que parecen irreconciliables, simplemente las aceptamos y las creemos. Dios dice, yo soy uno y no hay otro Dios fuera de mí. ¿Sí? No hay otro Dios fuera de mí. Pero también nos habla de que el Hijo y el Padre son uno solo. Amén. Son cosas contradictorias, pero son verdades fundamentales y básicas y las aceptamos. No estamos discutiendo por qué, si es uno solo Dios, por qué también Jesús es Dios, por qué el Espíritu Santo es Dios. No estamos discutiendo esas cosas. Simplemente las aceptamos. Dios es uno y no hay otro, pero también Jesús y el Padre son uno, un mismo Dios, un mismo Señor, ¿no? Y el Espíritu Santo son la Divina Trinidad. Lo creemos, lo aceptamos, aunque son misterios, porque en un texto dice que es uno solo y en otros nos afirma de que Él es uno con el Padre. Gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, cuando leemos estos textos debemos hacerlo bajo el lente, entender bajo qué lente está hablándonos Dios, bajo el lente de su soberanía o bajo el lente de la responsabilidad del hombre. Ambos se complementan, nunca se contradice la soberanía de Dios, la voluntad soberana de Dios y la responsabilidad y voluntad del hombre. Jamás se ha dado ni se dará que hayan contradicciones en ambos. Eso es sabiduría de Dios. Por eso Pablo dice más adelante, ¿quién entenderá la sabiduría de Dios? ¿Quién entenderá la mente de Dios? ¿Quién podrá conocerla? Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? En el cual reconocemos que somos ignorantes en muchas cosas y necesitamos de la ayuda de Dios para entender la sabiduría grande y eterna del Señor. Damos gracias a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por permitirnos, Señor, entender tu voluntad soberana, Señor, sobre todas las cosas, sobre todos los hombres. Pero también, Señor, tener presente la responsabilidad humana que tenemos aquí en la tierra como iglesia, como hombres, como creyentes. Gracias, Señor, te damos. Te pido, Señor, que esta palabra ponga paz en el corazón de tu pueblo. Que ponga paz, Señor, Padre Santo, y que cada día crezcamos en sabiduría de lo alto, Señor, para tu gloria y honra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos, y nos estamos viendo en el próximo programa, en la próxima transmisión de estos estudios del libro de Romanos. Dios le bendiga. Gracias.